Muchas gracias, Paco, y muchas gracias a La Verdad y al sindicato por invitarme a venir aquí a formar parte de esta jornada. Para mí es un placer, yo vengo encantado. Como ha dicho Paco, me dedico a la gestión de los recursos hídricos y aquí estamos en el corazón, iba a decir en el paraíso, realmente no hemos tenido la sensación hoy de que estemos en el paraíso de la gestión de los recursos hídricos, pero por lo menos estamos en una zona donde se hace una excelente gestión de los recursos hídricos y por lo tanto todas las cuestiones que a nosotros nos ocupan pues tienen aquí una muy gran acogida y para mí es un auténtico placer venir y compartir con vosotros pues las ideas o los estudios que hemos hecho. Yo quiero ceñirme al tiempo que nos ha dado Paco, también me gustaría ceñirme estrictamente al tema que yo conozco bien, que son los recursos hídricos, y lo que tenía pensado hacer pues es dar unas ideas generales de cuál es la situación en España en cuanto a gestión de recursos hídricos, cuál es la situación particular en esta zona, en esta región, qué perspectivas de futuro tenemos, qué alternativas podemos utilizar. España es un país con una tradición muy larga de gestión de recursos hídricos, es un tema en el que llevamos trabajando muchos años. La situación actual, pues en términos generales, es que aproximadamente la escorrentía que hay en España es del orden de 100 kilómetros cúbicos. Nosotros, cuando hablamos de volúmenes muy grandes para todo el país, utilizamos como unidad de medida el kilómetro cúbico, que son 1000 hectómetros cúbicos, que a lo mejor el hectómetro cúbico es una unidad más habitual. Es un cubo de 1 kilómetro de lado, aproximadamente 1 kilómetro por 1 kilómetro y 1 kilómetro de altura. Eso es 1 kilómetro cúbico, y en España tenemos una escorrentía en torno a 100 kilómetros cúbicos, que es una cantidad importante, pero como ya sabemos mal repartida en el espacio y en el tiempo. Tras muchos años de desarrollo y un esfuerzo considerable en construcción de infraestructura, en excavación de pozos para poder explotar los acuíferos, ahora mismo, en la situación actual, nuestra disponibilidad real potencial de agua está en torno a los 35 kilómetros cúbicos. O sea, sobre 100 podríamos utilizar 35 y realmente utilizamos pues casi 30. O sea que estamos en un nivel de utilización en el conjunto de España muy próximo a la disponibilidad que tenemos. El uso de agua en España, el uso consultivo, supone aproximadamente pues, el 30% de los recursos y el 85% de la disponibilidad potencial. Pero claro, esto es lo que sucede en el conjunto de España. ¿Qué pasa en algunas regiones? Pues en algunas regiones el equilibrio es muchísimo más estricto que el que hay en el conjunto del Estado. En particular en las cuencas del Segura y del Júcar, pues estamos en una situación de aprovechamiento máximo, en el que la disponibilidad es el consumo. De hecho, es el consumo potencial, el que va forzando y adaptándose a la disponibilidad que hay, porque hay una posibilidad de consumir posiblemente mucho más agua de la que hay disponible. Pero esto no ha llegado simplemente porque vivamos en una zona privilegiada en la que hay agua y recursos climáticos para la agricultura. Todo esto se ha conseguido con muchísimo esfuerzo colectivo, de varias generaciones que han trabajado con muy buena visión de futuro, se han ido haciendo las actuaciones necesarias para que haya podido desarrollarse pues toda esta industria o toda esta actividad económica vinculada a la disponibilidad de agua. Por hablar de cifras, en la cuenca del Júcar los consumos son más o menos de 3 kilómetros cúbicos, más o menos el 10% de lo que hay en España. Y en la cuenca del Segura algo más de 1,5, 1,6, 1,7, depende mucho del año. Así como en el conjunto de España la disponibilidad de agua está generada fundamentalmente por las obras de regulación superficial, por los embalses. Si no tuviéramos embalses, la disponibilidad, en lugar de ser 35, estaría entre 10 y 15. Sería muchísimo menor que la que hay.
Pues como digo, en estas zonas la disponibilidad no solo se consigue gracias a los envases de regulación, sino que se han movilizado todos los recursos posibles. Se han movilizado en gran medida las aguas subterráneas, especialmente en la cuenca del Júcar, que es un entorno que es especialmente favorable para la explotación de aguas subterráneas, y en la cuenca del Segura las circunstancias han obligado y ha habido un desarrollo espectacular de todas las medidas alternativas, lo que se llama recursos no convencionales, como la reutilización de aguas regeneradas y la desalación. Pero a pesar de todo, no se llega a equilibrar la disponibilidad con el consumo, y hay otra fuente alternativa de recursos que se ha mencionado ya varias veces esta mañana, que es el trasvase. El trasvase fue una obra que se construyó, se planificó durante los años 70 con una gran visión de Estado, en unas circunstancias hidrológicas diferentes de las que vivimos ahora, y pues ha prestado un servicio espectacular a la región, a pesar de no haber estado a la altura de lo que inicialmente se esperaba, porque las expectativas de volúmenes trasvasables eran mucho mayores en los años 70 de las que tenemos ahora. O sea que estamos en una zona en la que utilizamos todos los recursos que tenemos. Y si tuviéramos más, posiblemente tendríamos capacidad para utilizar más. Estamos en un equilibrio estricto. Este es uno de los sistemas en equilibrio que hablaba la ponencia anterior. ¿Y qué sucede si nos apartamos del equilibrio? Pues es difícil imaginar lo que puede suceder, ¿verdad? Va a haber alteraciones y efectos que son difíciles de predecir. ¿Por qué se puede romper este equilibrio? Pues hay uno de los factores que pueden hacer que se rompa el equilibrio, es evidentemente la reducción de los volúmenes que se trasvasen. No por circunstancias hidrológicas, no por circunstancias vinculadas a la variabilidad natural que tiene el flujo de agua, sino por circunstancias más vinculadas a la toma de decisión, a la política que se establece sobre cómo deben gestionarse los recursos. Y esto es un tema del que probablemente pues volveremos a hablar. Pero antes de entrar en el tema específico del trasvase, sí quería decir que la historia reciente ha sido una historia de reducción paulatina, continuada y muy significativa de los recursos hídricos en régimen natural que hay en España. No solamente aquí en esta región, sino en el conjunto de España. Uno hace cualquier estudio de evolución de los recursos disponibles en régimen natural y claramente han disminuido. Y han disminuido bastante. Y no solamente han disminuido de forma muy significativa, sino que las proyecciones que hay vinculadas al cambio climático, pues lo que plantean es que es muy posible que continúen disminuyendo. Y es curioso, no tendría por qué ser así, pero si uno compara la evolución reciente de los recursos con las proyecciones, hay algunos escenarios de predicción climática que son bastante consistentes con las disminuciones ya observadas. Esto quiere decir que es un fenómeno que, por supuesto, todo lo que esté relacionado con el futuro no se puede conocer muy bien, pero que es un fenómeno que lo tenemos ciertamente acotado y nadie puede tomar ahora decisiones pensando que en el futuro vamos a disponer de más recursos que ahora. Es muy posible que tengamos menos. Esa es la situación. La situación no es buena, posiblemente invite al pesimismo, pero yo también quería poner de manifiesto que hay muchos motivos para el optimismo, porque frente a las adversidades está la resiliencia. Y en esta región en particular, las dificultades que hemos ido superando poco a poco para poder utilizar los recursos que tenemos nos han dotado de una excelente resiliencia. El agricultor de la zona tiene mucha capacidad de adaptación a las adversidades, tiene mucha creatividad, mucha capacidad de innovación y hay que poner nuestra confianza en esa capacidad. Yo no soy pesimista con relación al cambio climático y los recursos hídricos, porque lo que yo he visto es que ha cambiado el clima, se han reducido los recursos, pero ha habido otros factores también vinculados a los recursos hídricos que han cambiado, y han cambiado en mucha mayor medida.
Y además, en muchos casos, han cambiado como consecuencia de decisiones voluntarias nuestras. En España se hizo una obra espectacular de descripción del estado de los recursos hídricos más o menos a finales del siglo pasado, en el año 2000. Que Paco fue uno de los promotores y líderes de este proyecto, y aunque esté presente, pues tengo que elogiarlo porque es una obra tremendamente útil. Y en el año 2000 nos dieron una foto fija, no solo de lo que era España en aquel entonces, sino de lo que se proyectaba que podría ser en el futuro. Yo creo que el diagnóstico de lo que era España era muy acertado. El pronóstico de hacia dónde iba a evolucionar en el futuro, no tanto. Las previsiones que había de consumo de agua y de utilización de dotaciones de riego, de dotaciones de agua de abastecimiento urbano, se ha demostrado que estaban totalmente equivocadas. Eran diferentes. La sociedad ha evolucionado por otras direcciones. Frente a eso, frente a esos cambios sociales que ha habido, la reducción de los recursos hídricos ha sido comparativamente pequeña, o por lo menos del mismo orden de magnitud. Ahora tenemos casi 4 millones de hectáreas en riego, de las cuales más de la mitad se riegan con riego localizado. Las previsiones de mejora de la eficiencia del riego que se hicieron en el Libro Blanco para el año 2015 se quedaron muy cortas. Hemos mejorado muchísimo más de lo que estaba previsto. Y yo creo que esa es una esperanza para el futuro. Nuestra gran capacidad de resiliencia, de adaptarnos a la adversidad, y sobre todo no debemos olvidar de que nosotros tenemos el control. Frente a una catástrofe natural como una inundación es difícil reaccionar, pero frente a la gestión de los recursos hídricos es algo que está bajo nuestro control. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues intentar apoyar a los gobernantes para que tomen las decisiones adecuadas, desde la ciencia, pero también desde la sociedad. Y hay algunas decisiones de gran trascendencia que, en mi opinión, no se han justificado lo suficiente. Y uno de los ejemplos es la fijación de los caudales ecológicos para el trasvase Tajo Segura. Pero como imagino que habrá durante el turno de preguntas relativas a esto, yo me voy a parar aquí para no agotar mucho tiempo. Y nada, muchas gracias a todos. Y mi mensaje es de esperanza, no basada en las adversidades a las que nos vamos a enfrentar, sino en nuestra capacidad de resistir, de soportar y de innovar.